¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Agenda Económica. Ya estamos listos para comenzar nuestra revisión de noticias. 8 de la mañana, bien puntuales para este día jueves. Gracias por acompañarnos a esta hora, en este 28 de abril. Revisamos los temas más importantes. Partimos con nuestro resumen, un adelanto de lo que estaremos profundizando en unos minutos. Vamos a comenzar con los detalles y resultados de la reunión que sostuvo ayer el ministro de Economía, Nicolás Grau, junto a representantes de distintas entidades gremiales a nivel nacional. Es muy importante esta reunión porque marca un punto de partida para las conversaciones con el objetivo de ir solucionando varios problemas que tienen las pymes y las microempresas en nuestro país, y porque además significó también zanjar de alguna manera la discusión sobre el aumento del salario mínimo. La propuesta que había presentado el gobierno contemplaba un subsidio. ¿De cuánto será? 22.000 pesos finalmente. Eso va a cubrir el Estado de los 50.000 a los que subirá el salario mínimo para el mes de agosto. Recordemos que va a llegar en esta primera etapa a 400.000 pesos. Y en las MIPYMES había mucha preocupación por lo que eso iba a significar, cómo se iba a implementar este mecanismo y cuáles iban a ser los plazos. Ayer eso quedó parcialmente zanjado. Vamos a revisar los detalles y lo que dijeron las autoridades el día de ayer. Por otro lado, les contaremos también del rendimiento de los multifondos en este del valor de los arriendos en el comienzo de este año. El primer trimestre marcaba un aumento muy importante acá en la región metropolitana, en particular de más de 18% en el aumento del precio de los arriendos. La demanda ha sido muy fuerte y el stock disponible de departamentos pareciera que no se ha ajustado a la misma velocidad. Hay comunas donde el aumento se nota con mucha más fuerza, pero es una tendencia generalizada el que se ve acá en la región metropolitana, que pone más presión todavía sobre el mercado de las propiedades. Vamos a estar revisando los detalles de cuáles fueron las comunas que subieron más, las que se mantienen más estables en unos minutos aquí en Agenda Económica. Y ahora sí les contamos sobre el rendimiento de los multifondos durante el inicio de este año 2022. Ha sido nefasto para los fondos, sobre todo para los más riesgosos, que han tenido caídas incluso por sobre el 10%. Afortunadamente abril amortiguó en algo esas caídas. Hubo fondos, de hecho, que hasta la fecha van rentando en terreno positivo, pero de todas maneras la mirada más amplia sobre lo que ha ocurrido en el inicio del año es bien negativa para los ahorros previsionales. ¿Qué es lo que está influyendo en esto? Fundamentalmente la incertidumbre que ha provocado la guerra en Ucrania a nivel internacional. Ha generado muchas disrupciones en los mercados y eso está golpeando también los ahorros de los futuros jubilados. En unos minutos revisamos los rendimientos específicos de cada uno de ellos. Y en la entrevista del día de hoy estaremos conversando sobre un interesante ranking que analiza la percepción sobre las empresas chilenas y los avances también en materias de las políticas medioambientales, de gobiernos corporativos y de responsabilidad social. Este ranking nos muestra cuáles son las empresas que han avanzado más en esta línea y da también alguna perspectiva respecto a cómo la ciudadanía, los clientes en definitiva y los consumidores ven a estas empresas. En unos minutos, en la entrevista del día de hoy, estaremos analizando los detalles de este listado. Y los mercados el día de hoy comenzaron con números bien positivos. En Asia, alzas superiores al 2% en algunos casos. En Europa la tendencia se extiende también a esta hora de la mañana. Revisemos los números más importantes para partir el día. Los mercados bursátiles, el Eurostoxx muestra un repunte de 1,64% a esta hora para los indicadores europeos. Londres, por su parte, está subiendo 1,08%. Y más temprano, como les decíamos, en Asia hubo cierres positivos. El Hang Seng subió 1,65%. El Nikkei lo hizo en 1,75% en un día que comienza con optimismo por parte de los inversionistas. El IPSA ayer, en tanto, acá en la Bolsa de Santiago, cerró con un alza 1,57% después de 3 caídas consecutivas. El ICPA también subió 1,65% y en Estados Unidos el Dow Jones hizo lo propio con 0,19%. El dólar, por su parte, llegó a 846 pesos el día de ayer. Bien, empecemos a revisar entonces el detalle de estas informaciones. Ayer fue una reunión bien importante la que sostuvieron representantes gremiales con el Ministerio de Economía. Reunión que buscaba acercar posiciones en definitiva respecto a la implementación del salario mínimo, que recordemos va a llegar a 400.000 pesos en el mes de agosto y que contempla un subsidio de parte del Estado. Lo que no estaba claro era cómo se va a implementar ese subsidio y qué monto iba a aportar el Estado y cuál las empresas para alcanzar a cubrir esos 50.000 pesos más que recibirán los trabajadores que hoy día
tienen un contrato por el salario mínimo a partir del mes de agosto para llegar a esos 400.000. Por eso era tan relevante la reunión de ayer para establecer ese mecanismo, y es muy interesante que se alcanzó un acuerdo bastante amplio. No todos los gremios lo suscribieron, ya escucharemos algunos que tenían una mirada quizás un poco más crítica, pero es interesante por quienes suscriben el acuerdo, pero también por los alcances que tiene, porque establece una hoja de ruta para ir abordando algunos de los problemas más urgentes para las micro, pequeñas y medianas empresas. Partamos escuchando primero a la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, que se refiere también a los detalles de este acuerdo y a las proyecciones que tiene para los temas a tratar a futuro. Dentro de los temas a abordar, destacan el compromiso por un espacio de trabajo donde las MIPYMES sean consideradas en el diseño de la reforma de reducción de jornada laboral y de las materias vinculadas a esta, la modificación de la ley de pago a 30 días, la reforma de la ley a compras públicas, así como también las medidas anunciadas en el Plan Chile Apoya. En particular, las líneas de crédito de subsidios de Corfo y Cercotec. Además, respecto de FOGAPE, se estudiarán alternativas de refinanciamiento de estos créditos adquiridos durante pandemia. Esos puntos se empezarán a trabajar entonces a continuación con los distintos gremios de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y lo que se zanjó ayer es fundamentalmente el apoyo del Estado. 22.000 pesos pondrá el Estado a partir del 1 de agosto para cubrir esos 50.000 pesos más que recibirán los trabajadores que hasta la fecha tienen contrato por el salario mínimo. El resto, la diferencia, 38.000 pesos, los va a cubrir entonces el empleador. Y esa fue la forma en la que se distribuye finalmente esto. 2/3 los cubre el Estado, 2/5, el resto los empleadores, y de esa manera se comparte el peso que significa llegar a un sueldo más alto. En lo concreto había conciencia y acuerdo también en que era necesario avanzar en esta línea. El tema pasaba por quién se hacía responsable de qué monto, y eso va a ser bien relevante. A partir de 2023 el escenario va a ser el mismo, salvo que la inflación a fin de año llegue a un 7%. Si es que eso ocurre, recordemos que el sueldo mínimo sube a partir de enero a 410.000 pesos. Y ahí el aporte del Estado será mayor. Llegará a 32.000 pesos a partir de abril del próximo año y por lo menos, enero del próximo año, por lo menos hasta abril. En ese primer trimestre el sueldo mínimo entonces sería cubierto con las mismas proporciones por parte del Estado y de las MIPYMES. Escuchemos reacciones de los representantes gremiales. Estuvieron varios ayer con UPIA, SET, ASEXMA, una pyme. Escuchemos algunas reacciones después del acuerdo alcanzado con el gobierno. A nosotros es muy importante que los trabajadores vayan mejorando su remuneración, sobre todo los que trabajan en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos y pymes. Sin duda que este subsidio es una ayuda importante en los próximos 12 meses, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que hemos logrado un acuerdo con el ministro y con el ministerio. Considerando también toda la incertidumbre, tanto nacional e internacional, se hace urgente también un apoyo a las pymes, justamente a propósito de esta medida. Y por eso nos hemos reunido hoy día y hemos trabajado arduamente, como decían, para llegar a un acuerdo donde nosotros tengamos un soporte gradual, un soporte importante a las pymes para poder abordar el aumento del salario mínimo y en conjunto también poder resolver algunos problemas que han sido históricos y que realmente requieren urgencia. Bueno, no todas las entidades gremiales estuvieron en el acuerdo, algunos se descolgaron. Por ejemplo, FEDETUR, gremio que reúne a empresas del turismo, dijeron que no estaban en condiciones de abordar un aumento del salario mínimo. La multigremial de emprendedores también se descolgaron de este acuerdo. Achiga hizo lo propio, pero como vemos hay un espectro bien importante de gremios también regionales que estuvieron en este acuerdo y que llegaron a consensuar estos puntos. De hecho, algunos hablaban de un acuerdo histórico porque eran escuchadas las demandas de parte de las MIPYMES. El ministro de Economía, Nicolás Grau, también opinó sobre el resultado de este encuentro. El tema acá es que este es un subsidio por empresa, ¿ya? Aquí el beneficiario es la empresa, ¿ya? Y las empresas de menor tamaño. Ese es un cambio de paradigma, ¿cierto? Porque significa que estamos haciendo una política pública hacia la empresa. Ahora, uno tiene que calcular el subsidio para cada una de las empresas considerando las y los trabajadores que tienen. El subsidio va a ser estable por trabajador, trabajadora, a menos que esto es estable desde mayo hasta diciembre, a menos que y también sería hasta abril del próximo año, a menos que en enero el salario mínimo suba a 410.000 pesos.
Bien, vamos a otro tema para contarles detalles de este aumento del precio de los arriendos acá en la región metropolitana, que ha sido muy fuerte y se nota en este primer trimestre debido a varios factores. 18% creció el valor de los arriendos de departamentos en promedio acá en la región metropolitana, según un estudio que realizó el sitio Portal Inmobiliario y que recoge en definitiva la oferta y la demanda por este tipo de viviendas. Los departamentos crecieron con fuerza, fundamentalmente, explicaban desde Portal Inmobiliario, por el alza en el valor de la UF, el alza de las tasas de interés, lo que ha ido disminuyendo las opciones para acceder a una propiedad por medio de la compra y que por ende va impulsando la demanda por arriendos. Y eso empieza a presionar los costos y aumentan el valor de los mismos. Las comunas donde el aumento ha sido mayor se concentran fundamentalmente en el sector oriente, y en relación a las casas en arriendo, las comunas de la zona oriente y suroriente son las que registran el alza más fuerte, en torno al 21%. Veamos en la siguiente gráfica algunos detalles con lo más destacado de este reporte que se entregó ayer y que nos muestra una fotografía de un mercado de propiedades que está bien apretado por el lado de la oferta y de la demanda. El valor de arriendos, como decíamos, creció un 18% y se registra una caída de más de un 43% en avisos, lo que da cuenta también de cómo la oferta se ha ido restringiendo de manera bien importante. El valor de arriendo en UF sube un 10% con un valor promedio de arriendo de 648.000 pesos, es lo que dice este reporte de Portal Inmobiliario. Las Condes, Maipú y Vitacura son las comunas donde el aumento anual en comparación al primer trimestre de 2021 ha sido más fuerte. Respecto a las casas, Puente Alto y La Reina es donde más sube, rondando, como decíamos, el 21%. Escuchemos a Nicolás Izquierdo, gerente de Portal Inmobiliario, refiriéndose al estudio publicado ayer. El primer trimestre del año pasado la proporción de avisos que se publicaban en UF era mínima, era un 8%, y lo que estamos viendo durante este año es que eso escaló a un 18%, es decir, hubo un aumento de 10 puntos porcentuales. Uno de los datos bastante relevantes para poder entender cómo esto se podría proyectar a futuro es cómo evoluciona la incorporación de nuevos proyectos inmobiliarios. Y en la práctica lo que estamos viendo es que ha ido cayendo durante los últimos trimestres la cantidad de nuevos proyectos que se incorporan al mercado. Sabemos que cerca del 70%, la mayoría de todos los proyectos que se incorporan son de departamentos, que es normalmente un mercado que se privilegia más para el mercado del arriendo, y lo que estamos viendo es que está disminuyendo la cantidad de incorporación y por lo tanto eso no es un buen escenario. 8:13 minutos. Vamos a ir a otro tema. Lamentablemente los multifondos han tenido un año 2022 muy negativo, la mayoría rentando en terreno rojo y con caídas que superan el 10% en algunos casos, sobre todo en los fondos más riesgosos, afectados fundamentalmente por la incertidumbre global en los mercados. Veamos en la siguiente gráfica cuál ha sido el rendimiento también en el mes de abril, donde se ha logrado estabilizar de alguna manera estas fuertes caídas que se registraron fundamentalmente en febrero y marzo. Estos son los resultados más destacados. Como ustedes pueden ver, el fondo E, es decir, el menos riesgoso, tuvo un rendimiento positivo en abril, 1,15%. Junto al fondo D fueron los únicos que estuvieron rentando en terreno positivo, como ha sido la tendencia de los últimos meses. En los fondos de mayor riesgo hay caídas y bien fuertes en el caso del fondo A, 1,62% en el acumulado hasta el 25 de abril, según el análisis del Centro de Estudios CIEDES. Pero estas tendencias además se extienden más allá. Si es que miramos lo que ha ocurrido en los primeros meses del año, las caídas son aún más fuertes. En el caso del fondo A hay una caída superior al 13% promedio en el sistema, fundamentalmente, como les decíamos, por el efecto que ha tenido la guerra en Ucrania en los mercados internacionales. Los niveles de incertidumbre han sido altos, eso ha llevado a la caída en los instrumentos de inversión más riesgosos, en las bolsas fundamentalmente, donde se concentra parte importante de las inversiones de los fondos de mayor riesgo, el fondo A y el B fundamentalmente. ¿Qué es lo que proyectan en todo caso los analistas? Es que mientras esa situación se mantenga, la incertidumbre puede seguir alta y por ende los resultados no parecerían mejorar en los próximos meses para los multifondos de pensiones. Bien, cambiamos de tema y nos vamos ahora a analizar parte de la conversación que se está dando en relación al trabajo de la Convención Constitucional, donde ha habido un debate bien amplio y donde ayer tomaron protagonismo dos personajes relevantes de la discusión económica en nuestro país. Hablamos del presidente del Banco Central, José de Gregorio, y del actual ministro y expresidente también del banco, Mario Marcel. Ambos participaron ayer
en un encuentro en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y se refirieron precisamente al avance en estas materias, en temas vinculados a la Convención Constitucional, relacionados al Banco Central en particular. José de Gregorio fue el primero que tomó la palabra sobre este tema y criticó algunas de las normas aplicadas o aprobadas ya por la Convención, fundamentalmente referidos a la autonomía del Banco Central. Esto fue lo que dijo José de Gregorio. Y es por ello que me alegro mucho que la comisión de la Convención Constituyente que se ocupa del tema haya reconocido la importancia de autonomía y le haya dado objetivos claros de estabilidad de precios y de estabilidad financiera. Sin embargo, debo afirmar que en mi opinión el diseño institucional que han propuesto deja mucho que desear, para no decir que es francamente malo, pues debilita en extremo el funcionamiento y la calidad del Banco Central. Espero que el Pleno de la Convención rechace esta y otras propuestas, como por ejemplo presidentes que duran 3 años en su cargo, que sin duda van a debilitar al Banco Central. Bien, la mirada entonces del expresidente de la entidad, José de Gregorio, refiriéndose a lo que hasta ahora se ha discutido en la convención. Mario Marcel, ministro de Hacienda, también participó en la inauguración del año académico en la Universidad de Chile, en la Facultad de Economía, y en ese sentido tomaba la palabra sobre este punto, pero matizaba un poco la crítica de Gregorio. Aseguraba que esto era un trabajo preliminar y que faltaba todavía ver qué es lo que ocurría en el Pleno. Sí, bueno, el decano a lo que se refiere es a la norma que fue votada en la comisión. Esta todavía no se vota en el plenario, no sé, y por lo tanto los planteamientos que hace están referidos a la etapa siguiente, que es justamente la votación en el plenario. Normalmente para la designación de consejeros o de presidentes, normalmente en los países, esa es una facultad que está más que nada radicada en el Ejecutivo. Entonces ese es un tema. Es cierto que con seguridad se discutirá ahora en la votación en general, pero yo diría que los pasos que se han dado respecto de las preocupaciones que existían en un comienzo y la centralidad que se le veía al tema del Banco Central, creo que ha cambiado significativamente. 8:17, nos vamos a un corte, volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Qué dura está Carbón. Bien, estamos de vuelta para analizar detalles y profundizar en un ranking que se ha publicado en nuestro país, que es bien interesante porque analiza la percepción que existe respecto al rendimiento de las empresas en una serie de criterios que cada vez van cobrando más importancia. Hablamos de criterios medioambientales, de gobiernos corporativos y de cuidado del medio ambiente, fundamentalmente, de sostenibilidad, en criterios que en inglés se conocen por sus siglas ESG. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos con Rodrigo Alvear, a cargo del ranking que elabora el monitor de reputación corporativa Merco. Rodrigo, gracias por conversar con nosotros, bienvenido. Hola, muchas gracias a ti por la invitación. Rodrigo, bueno, este ranking mide, como decíamos, una serie de criterios de cómo las empresas rinden en estos puntos que son cada vez más relevantes, ¿no? Por los desafíos que se enfrentan. ¿Qué es lo que miden puntualmente para que entendamos bien y luego profundizamos en el ranking? Sí, mira, nosotros como Merco realizamos varios estudios empresariales durante todo el año, de reputación corporativa, de talento. Puntualmente esta semana estamos dando a conocer lo que es el ranking de Merco ESG, que mide 3 valores, fundamentalmente 3 criterios, que hoy día están muy relacionados con el valor de los intangibles de las compañías, que por un lado es la parte medioambiental, la parte social y la parte de gobierno corporativo y ética. ¿Ya? Esos son los 3 grandes pilares que nosotros medimos en este último estudio que acabamos de sacar. ¿Por qué son tan relevantes estos 3 criterios, Rodrigo? Mira, antiguamente, más o menos en la década de los 70, se decía que una compañía, el 83%, el valor correspondía a sus valores financieros y solo un 17% a los intangibles. Sin embargo, eso ha cambiado rotundamente y de hecho los últimos estudios han dicho que esto se ha dado vuelta. Incluso un 83% hoy día es el valor intangible de una compañía y el 13% es el valor financiero. Hay estudios que incluso llegan a los 90%. Entonces,
Por esta razón es muy importante cuidar y poder tener este triple impacto para poder generar una empresa sustentable, en este caso, a mediano y largo plazo. Sí. Bueno, ustedes lo que hacen es medir a las 100 empresas más responsables en estos criterios medioambientales, sociales y de ética corporativa. BCI, Colún, Banco de Chile son los 3 que están al tope, a la cabeza de este listado. ¿Qué tienen en común estas empresas? ¿Por qué destacan, Rodrigo? Sí, mira, lo que nosotros hacemos, más que medir 100 empresas, nosotros consultamos a distintos stakeholders, los cuales vamos evaluando durante el año, que son desde directivos de empresas, gerentes, analistas financieros, personas relacionadas a la sostenibilidad, catedráticos, consumidores. Además analizamos todo lo que son los indicadores de gestión, las inversiones sostenibles, las inversiones en medio ambiente. Entonces hacemos todo un 360 de toda la empresa, tanto percepción por muchos públicos que evaluamos, pero por otro lado también vemos la realidad corporativa de esta compañía. ¿Cómo se coronan en este caso los primeros lugares de esto? Una es por la percepción que tienen, ¿cierto?, dentro de estos stakeholders que nosotros evaluamos, son aproximadamente 20 stakeholders, pero por otro lado también los indicadores de gestión, o sea, la realidad de lo que está pasando, en lo que están haciendo. En este caso, bueno, BCI, que es el primer lugar, segundo Colún y tercer lugar, son empresas que efectivamente han trabajado disminuyendo, no sé, huella de carbono, son empresas que trabajan como contribución a la comunidad, que en este caso sería el punto quizás más de sociedad, como lo puede ser la Teletón en el Banco de Chile. Bueno, Colún, sabemos cómo trabaja una empresa responsable desde los productos, desde la cooperativa, etcétera. Claro. Entonces, finalmente, lo que hacemos es medir muchos criterios, muchos factores desde muchas miradas distintas, para podernos acercar como a esta realidad. Rodrigo, es interesante resaltar las implicancias que tiene esto, el avanzar, me refiero, no solo el ranking, el avanzar en este tipo de materias para las empresas. ¿Es un asunto solo de imagen pública o tiene otros alcances también, por ejemplo, respecto al financiamiento al que pueden acceder? Sí, efectivamente, hoy día los accionistas de las compañías y sobre todo hoy día están mirando si es que las empresas hoy día acogen estos criterios de ESG, porque efectivamente esto va a mermar el impacto ambiental o el impacto de los intangibles que pueda tener la empresa a largo plazo. Una empresa que hoy día no se preocupa del medio ambiente probablemente esté dada al fracaso, ya que no solo el medio ambiente va a ser dañado o una comunidad la puede tener, sino que además después, sobre todo en Chile, después de lo que pasó con el estallido social, podemos ver un consumidor que es mucho más... Podríamos decir que él tiene una mirada mucho más global, que claro, ya no solo le importa el producto y el servicio, claro, sino que además hoy día aporta o opina sobre que las empresas efectivamente deben contribuir a la comunidad, deben devolver la ganancia que tienen como un aporte que puede ser en medio ambiente, en contribución Rodrigo, a la comunidad. Y nos quedan pocos segundos de conversación, pero quería preguntarte por los sectores que están más avanzados también. ¿Hay algunos que estén avanzando más según este ranking que otros sectores productivos, me refiero, acá en Chile? Sí, mira, los sectores que fueron más mencionados en este caso por los distintos grupos de interés que consultamos, el sector de alimentos, que 18 empresas componen el ranking, en este caso tecnología y energía, que obtuvieron 15, y finalmente lo que es banca y retail con 14 empresas cada uno. Sí, muy importante el ranking, hacer público también estas cosas motiva de alguna manera o puede generar algún incentivo extra también para que las empresas vayan tomando más decisiones sobre estas materias que parecen claves para enfrentar varios desafíos de mediano y de largo plazo. Rodrigo, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias a ti, saludos. Buen día, chao. 8:28, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos en minutos con Fresia Soltov. Comenzamos Noticias Express.